Hola, tenemos un podcast. El enlace está en la descripción y comentarios. Checa, va a estar chido. Gracias. Adiós. Rita Hoffman, vendedora de 48 años y madre divorciada, vivía en una zona rural de East Wenatchee. La describían como una madre amable y trabajadora. Rita vivía con su hija menor, Mandy. Su vida personal era estable y en ese momento tenía un novio. Nada parecía fuera de lo común en los días previos a lo que sucedió. La hija de Rita, Mandy, tenía 15 años en ese momento. Mandy era popular en la escuela, jugaba en un equipo de softball y era conocida como una chica atlética y extrovertida con una sonrisa brillante. En la primavera de 1995 terminaba el año escolar y esperaba con ansias las vacaciones de verano. Pero también fue por esa época cuando un hombre de 25 años llegó a la ciudad en Washington y rentó un lugar a solo unas cuadras de la casa de Rita Hoffman. Este hombre no tenía vínculo conocido con Rita o Mandy. Ellas nunca supieron de él. Sin que ellas lo supieran, el desconocido del vecindario había tomado un oscuro interés en su familia. Este hombre observó en secreto a los Hoffman durante semanas, estudiando sus hábitos mientras se entregaba a fantasías violentas en las que él mismo era un hombre lobo acechando a su presa. Una aparente vulnerabilidad en la casa de los Hoffman era una puerta de vidrio corrediza en la parte trasera. Dejaban esta puerta sin seguro. La familia vivía en un vecindario seguro, semi-rural, y no se obsesionaban con la seguridad. Era una época algo diferente, y por supuesto no había señales de advertencia obvias. La noche del 12 de abril de 1995, Rita llamó a su novio cerca de las 10 p.m. y, según él, nada parecía fuera de lo normal durante la conversación, que trágicamente fue la última que tuvieron. Poco después de las 11 de la noche, mientras madre e hija se preparaban para dormir, el hombre desconocido ejecutó su plan. Usando la puerta trasera, sin seguro, el intruso se deslizó dentro de la casa de los Huffman bajo la oscuridad de la noche. Los vecinos no escucharon nada. En la casa de los Hoffman, Rita y Mandy estaban en cuartos separados. Rita descansaba en la sala cuando un hombre con pasamontañas y cuchillo se le acercó. Antes de que pudiera hacer ruido, el asesino la emboscó y la apuñaló al menos 31 veces, principalmente en el pecho y cuello. Con la vida de Rita desvaneciéndose, el asesino subió las escaleras para buscar a Mandy. El asesino no fue tan sigiloso la segunda vez. Nunca tuvo la oportunidad de lanzar un ataque por sorpresa. Mandy notó al asesino y cuando él intentó atacarla, ella valientemente se defendió. Las heridas defensivas en su cuerpo lo prueban, pero el asesino era un adulto. Él logró infligirle varias puñaladas en el cuello y el pecho, igual que lo hizo con su madre. El único acto distintivo fue el golpe mortal al costado del cráneo con un bate de béisbol. Y créelo o no, fue después de que ocurrieron los asesinatos cuando comenzó la verdadera depravación. El orden de estos eventos no se entiende completamente, pero lo que se sabe es que después del asesinato, el intruso realizó varias mutilaciones de tipo íntimo. A Mandy, el asesino la agredió post-mortem. Luego tomó el bate de béisbol una vez más y lo introdujo profundamente en su abdomen a través de sus partes íntimas. Después le abrió el torso desde la zona de la entrepierna y movió sus órganos internos. También se sospecha que el asesino consumió su sangre y la mutilación no terminó ahí. El asesino entonces sacó su cuchillo una vez más y comenzó a cortar el tejido del área íntima de Mandy, que luego colocó sobre su rostro mientras ella yacía en la cama con un bate de béisbol aún en su lugar. Una escena verdaderamente grotesca. Este psicópata luego realizó mutilaciones similares a Rita. Sin embargo, omitió el ensayo. Parecía que ella era demasiado mayor para su gusto. Sin embargo, le abrió el abdomen, expuso sus órganos y le cortó los senos, colocándolos en su mesa de noche. Ella también fue dejada en una posición degradante en el sofá. El asesino estuvo en la casa durante unas 2 horas y se fue poco después. Luego llegó la mañana siguiente.
Rita también tenía una hija mayor que no vivía con ella en ese momento. Su nombre es Angie. Angie se preocupó al no poder comunicarse por teléfono con su madre o hermana, algo inusual en ellas. Ellas siempre contestaban el teléfono. Así que más tarde esa mañana, Angie se subió a su auto y fue a la casa para ver cómo estaba su familia. Angie halló la entrada principal cerrada, así que rodeó la casa y entró por la puerta corrediza abierta. Adentro se encontró con una escena de puro horror. Nadie debería tener que experimentar lo que ella experimentó. La hermana angustiada corrió a casa del vecino pidiendo ayuda y llamaron a la policía enseguida. Y con esto comenzó la investigación de uno de los asesinatos más horribles de Estados Unidos. Por el estado atroz de las víctimas, los investigadores concluyeron que el robo o beneficio financiero no era el motivo. La brutalidad apuntaba a un asesino desviado y sádico. El problema era que el perpetrador no había dejado pistas obvias, como huellas dactilares o ácido desoxirribonucleico conocido en la casa. No obstante, la policía empezó a reunir pruebas del vecindario y la escena del crimen. El primer avance fue gracias al testimonio de un vecino. Testigos vieron una camioneta Chevrolet negra estacionada cerca de la casa de Hoffman la noche de los asesinatos, alrededor de las 11:30 p.m., hora aproximada de los homicidios según detectives. Esto les pareció significativo a los investigadores. Esa pista pronto se cruzó con otro evento de la misma noche. Alrededor de las 11:30 am del 13 de abril, unas 2 horas después del probable momento de los asesinatos. Un oficial de policía vio a un hombre solo en una camioneta negra cerca de la casa de Hoffman. El oficial que vio a este hombre pensó que era extraño, así que se acercó. Pero aquí está la parte extraña. El hombre dentro de la camioneta negra inmediatamente salió de su camioneta y levantó las manos, como si anticipara un arresto. El oficial interrogó brevemente al hombre. El hombre se identificó y afirmó que solo estaba dando una vuelta en auto. Sin evidencia clara de delito, el policía dejó ir al hombre con una advertencia. No tenía idea de que acababa de encontrarse cara a cara con un asesino que había matado a 2 personas apenas unas horas antes. Esta información convirtió al conductor desconocido en persona de interés en el doble homicidio. El sospechoso fue identificado como un hombre de 25 años que recién se mudó a la zona. Sin embargo, no había suficiente evidencia para arrestarlo, así que las autoridades lo vigilaron discretamente las 24 horas mientras se realizaban los trabajos forenses. Los investigadores empezaron a revisar los antecedentes del sospechoso. Descubrieron que se estaba quedando en una habitación alquilada en el sótano a solo unos minutos en auto de la casa Hoffman. Una mujer de la misma residencia dijo a la policía que la noche de los asesinatos, este hombre salió a las 11 p.m. y regresó hasta las 2 a.m. La línea de tiempo encajaba perfectamente en la ventana del crimen. Durante la vigilancia, los detectives consiguieron una orden de cateo para recabar pruebas físicas. Durante el seguimiento de este hombre, los oficiales lo observaron deshaciéndose de una prenda de ropa. Esta prenda era un pasamontañas, empapado en lo que parecía ser sangre. Recuperaron el pasamontañas y confirmaron que la sangre coincidía con una víctima de Hoffman. La sangre estaba concentrada en la zona de la boca del pasamontañas, lo que indica que el usuario presionó su boca contra una herida. Esto hizo pensar a los investigadores que este hombre bebió su sangre. El 14 de abril, solo 2 días tras el asesinato, los investigadores hicieron otro hallazgo clave. Se halló un cuchillo de cocina de 12 pulgadas en un bote de basura fuera del salón, donde el oficial vio la camioneta del sospechoso. El cuchillo tenía sangre seca por todas partes y faltaba de un juego en el bloque de cuchillos de la cocina de la casa de los Hoffman. Esta era el arma homicida. La policía ya tenía suficiente evidencia para arrestar a este hombre. Así que, el 19 de abril de 1995, un equipo de oficiales se acercó a la residencia del sospechoso y lo arrestó sin incidentes. El hombre, ahora bajo custodia, fue identificado como Jack Owen Spellman III. Pero ¿quién era él? Jack Owen Spellman III creció en el este de Washington y tuvo una juventud problemática y nómada.
Su madre se casó 4 veces y Jack y sus hermanos crecieron sin conocer a sus padres biológicos. Cuando era adolescente, Jack ya tenía comportamiento antisocial. Tuvo problemas académicos y dejó la escuela en 9º grado mientras vivía en un pequeño pueblo de Washington. Tras dejar la escuela, deambuló entre casas de amigos y familiares. Quienes lo conocieron de joven lo recuerdan como un hombre extraño y con pocos amigos cercanos. En su adultez temprana, Jack desarrolló una extraña fascinación por los lobos y la violencia. Comenzó a coleccionar recuerdos de lobos, como carteles, adornos y pieles. Estaba obsesionado. Según relatos posteriores de conocidos y familiares, Jack fantaseaba con que él mismo era una especie de hombre lobo. A menudo se imaginaba acechando presas humanas bajo la luz de la luna y luego atacando salvajemente. Y la propensión de Jack a la violencia pronto salió a la luz en incidentes anteriores. Acumuló antecedentes penales cuando era joven, que incluían robo con allanamiento, hurto, asalto y daños maliciosos en el estado de Washington. En 1993, a los 23 años, él y un amigo fueron arrestados por presunta agresión sexual a una mujer que conocieron en un bar en Kent. Según el informe policial, Jack le ofreció a esta mujer llevarla a su casa. Al notar sus intenciones siniestras, ella se resistió, pero los hombres continuaron. Luego, ella dijo que Jack la sujetó mientras su amigo intentaba abusar de ella. Afortunadamente, la mujer pudo escapar y fue directamente con las autoridades. Jack fue acusado de abuso sexual en 1º grado en ese caso, pero los cargos finalmente fueron retirados por falta de pruebas. Pero mientras Jack estaba en la cárcel, fantaseaba con acechar mujeres y las cosas que les haría. Un compañero de celda también declaró que Jack siempre expresaba su deseo de convertirse en un notorio asesino serial cuando saliera de prisión. De hecho, a menudo hablaba de las cosas que quería hacerles a las chicas con una intensidad extraña. En prisión, sacaba libros de la biblioteca y se obsesionaba con leer sobre cómo evitar ser atrapado por sus crímenes. Luego aprendió a afeitarse todo el cuerpo antes de cometer un crimen para reducir las posibilidades de dejar cabellos y ácido desoxirribonucleico. Después de que se retiraron los cargos en su contra, Jack fue liberado. Jack tenía un coeficiente intelectual equivalente al de un niño de 4º grado, incluso siendo adulto, así que sus oportunidades laborales no eran muchas. Para ganarse la vida, tuvo varios trabajos sencillos. En un momento, trabajó como aprendiz de carnicero, un hecho que los fiscales destacarían más adelante, dado el modo preciso y espeluznante en que desmembró a sus víctimas. Algunas fuentes incluso afirman que descuartizar a los animales lo excitaba. Después de su arresto, Jack fue acusado en el condado de Douglas de 2 cargos de asesinato agravado en 1º grado por el asesinato de Rita y Mandy Hoffman. Estos cargos conllevaban la posibilidad de la pena de muerte según la ley de Washington. Los fiscales anunciaron que, de hecho, buscarían la pena de muerte, dada la naturaleza increíblemente atroz de sus crímenes. A mediados de 1995, las pruebas forenses hacían irrefutable el caso contra Jack por los asesinatos de Hoffman. El juicio sería en agosto de 1996. Jack inicialmente se declaró inocente y parecía estar inmóvil en sus primeras apariciones en la corte. Aunque enfrentaba el peso de las pruebas y la posibilidad de ser ejecutado, Jack cambió de rumbo abruptamente. En la primavera de 1996, 4 meses antes de su juicio, Jack Owen Spillman III aceptó un acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Aceptó declararse culpable de todos los cargos para que el Estado retirara la solicitud de pena de muerte. Pero luego, en un giro sumamente sorprendente, Jack admitió otro asesinato. Por razones que siguen siendo algo confusas, Jack confesó voluntariamente el asesinato de otra víctima, una niña de 9 años llamada Penny Davis. En septiembre de 1994, Penny le dijo a su hermano que iba a salir a caminar, pero que no se alejaría mucho de casa. Sin embargo, Penny no regresó a casa ese día. Más tarde, fue encontrada el 28 de marzo de 1995 en una tumba poco profunda. Hasta entonces, el caso de Penny seguía oficialmente sin resolver, pero como parte del acuerdo de culpabilidad, también admitió su responsabilidad en el caso de Penny,
resolviendo así ese caso sin un juicio separado. La confesión de Jack sobre Penny Davis tomó por sorpresa a algunos miembros de las fuerzas del orden. Las autoridades sospechaban de su implicación, ya que vivía en el mismo edificio que Penny en ese momento, pero carecían de pruebas directas para acusarlo formalmente. Jack no ofreció un relato detallado de cómo mató a Penny, y sus restos estaban demasiado descompuestos para determinar la causa exacta de la muerte. Jack simplemente se negó a dar más detalles, tal vez debido al nivel de depravación. Dicho esto, los investigadores sí sabían que el cuerpo de Penny había sido colocado de manera grotesca, similar a las víctimas de Hoffman. Luego se supo que Jack volvió a la tumba poco profunda de Penny tras el asesinato. Exhumó su cadáver para cometer actos sobre su cuerpo antes de volver a enterrarla. El 30 de abril de 1996, Jack se declaró formalmente culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Tenía 27 años en el momento de su condena. Por el asesinato agravado de Rita Hoffman, el juez sentenció a Jack a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jack fue condenado a 70 años de prisión consecutivos por el asesinato de Mandy. Además, por el asesinato de Penny Davis, fue sentenciado a 45 años y 6 meses de prisión. Las sentencias deben cumplirse consecutivamente. En total, Jack recibió efectivamente una cadena perpetua más 115 años, asegurando que nunca saldría de prisión con vida. Este resultado era similar a lo que un jurado habría decidido si condenaban a Jack y le perdonaban la pena de muerte. Durante todo el juicio, Jack no hizo ninguna declaración y no mostró absolutamente ningún remordimiento. Solo habló para confirmar su culpabilidad. Quedó registrado. El tribunal presenció y escuchó los detalles más horribles de sus crímenes mientras la fiscalía presentaba las pruebas para el registro. Asistieron familiares de las víctimas, quienes escucharon lo que sus seres queridos sufrieron al final. También ten cuidado si buscas este caso en línea tras ver el video. Hay fotos de la escena del crimen. Son algunas de las fotografías más horribles y perturbadoras que he visto en mi vida. Al concluir el juicio y quedar la sala en silencio, lo que quedó no fue solo el horror por los crímenes de Jack, sino la inquietante claridad de su intención. Él quería esto. Quería ser conocido como un infame asesino serial. Probablemente solo estaba decepcionado de que lo atraparan demasiado pronto. La evidencia del juicio reveló a un hombre consumido por fantasías de dominación y muerte, el acecho, la mutilación sádica y el regreso a los cuerpos de sus víctimas. En retrospectiva, detectives y fiscales dijeron que no perdió el control, sino que buscaba control mediante la crueldad. Jack no se disculpó con las familias de las víctimas, ni siquiera tras recibir cadena perpetua sin libertad condicional. Los detectives dijeron que él no sentía remordimiento, sino satisfacción por lo que hizo. Los investigadores que lo entrevistaron lo calificaron de sádico y narcisista, satisfecho con la notoriedad de sus crímenes. Y aunque a veces cooperaba durante los interrogatorios, esa cooperación era calculada y no compasiva. Se cree que solo le contó a la policía sobre Penny para poder consolidar su legado como un verdadero asesino serial. Con 3 asesinatos confirmados, el caso de Jack Spillman ahora se conoce como el carnicero hombre lobo. Hoy en día, Jack permanece tras las rejas de por vida, un destino que garantiza que nunca volverá a dañar a otra alma inocente.